Hola chicos, ¿cómo están? Buen Buenos días. día. Muy bien, Saludos desde Alfredo. acá, desde Rosario. Muy buenos días. Muchísimas gracias por tomarte estos minutos para hablar con nosotros. Primero para comentarle un poquitito a la gente lo que ha sido, bueno, tu historia de vida, más allá del lugar que te encontrás hoy, que es muy importante. Que la gente sepa, en algún momento declaraste que tuviste una de las peores infancias, o que tu peor momento de la vida fue tu infancia. ¿Analizás que tuviste dos vidas distintas o crees que fue una evolución y que te llevó de esa penuria de cuando eras chico al éxito de cuando sos grande? No, la verdad que no creo que haya tenido dos vidas. Creo que debo ser medio gato porque debo tener muchas más. Creo que habré vivido varias vidas en esta vida porque fue bastante cíclico todo, ¿no? A medida Ajá. que iban pasando los años iba agarrando otro tono la vida para mí. Nunca se mostró bastante lineal. Claro, claro, claro. Quizás me hubiese aburrido un poco que fuese lineal, pero no lo hubiera elegido tan difícil. A pesar de que sé que hay realidades y tan solo basta mirar enfrente o dar una vuelta a manzana y darte cuenta que, o por lo menos acá en Rosario sucede que se ve en la calle, ¿no? Claro. Los chicos con 7, 8 años teniendo unas realidades terribles y espantosas, así que la mía es una más. Yo soy quizás a lo mejor el 1% de todos esos nenitos que hoy puede contarla la historia con un final feliz. Claro. Pero tristemente soy solo el 1% de esa cantidad de nenes que la pasan mal. Claro. Alfredo, porque vos contaste que cuando eras chicos tuviste que salir a vender pan, obviamente para colaborar con la casa. Vos justamente nos mencionabas ahí Rosario, nos mencionás los pibes que ves en la calle. Quizás mirá lo que estoy por decir, es una barbaridad, ¿no? Pero quizás otros chicos no tienen la suerte, si se quiere, de solamente vender pan y se terminan convirtiendo en soldaditos de los narcos, ¿no? Y con una historia todavía creo que más compleja, más difícil de salir. Sí, por eso te digo, yo Sí. después de adulto me di cuenta que hubo muchísimos abusos en mi vida desde que nací hasta los 18 años Sí. y uno en ese momento como que naturaliza ciertos abusos. Pero no tuve la desgracia horrorosa de ser abusado quizás por algún familiar o eso, no hablando sexualmente, ¿no? Sí, otros abusos como mandar a trabajar a un nenito de 8 años. Pero, como te decía, fue difícil, fue súper complejo, mucha miseria, mucha desidia, mucha violencia, pero sí hay pibes que terminan acá, los terminan matando a un tiro porque Dios mío. su Sí. infancia tiene que ver con eso, con un aspecto mucho más violento, mucho más, qué sé yo, difícil. Estamos en una actualidad muy compleja, entonces supongo que la infancia rota o la infancia vulnerada de hace 30, 40 años atrás no es la misma que la de hoy. Claro, claro. Bueno, igual yo me niego a naturalizar y a asumir que ese es lo único que se puede lograr en Argentina, ¿no? Yo la verdad que estoy esperanzado y creo que hay un futuro mejor y obviamente que hay que construirlo. Para empezar a hablar de eso, justamente lo que tuviste después a lo largo de tu vida, el amor con el patinaje artístico. Alfredo, ¿cuándo te das cuenta de eso? Yo era muy chico, mi tía hacía patinaje artístico en un club de barrio y yo era muy chico, me acuerdo que en un momento la fuimos a ver y quedé alucinado con lo que es la propuesta del patinaje artístico. Sin haberme los puesto todavía los patines, yo ya sentía que eso era lo que quería hacer. E inclusive esa fue una decisión muy difícil en mi vida. Actualmente sigue siendo muy complejo que un nene vaya a un club a patinar. Cuando Sí. hay 150 nenas y vos sos el único varón que intenta patinar, ya ahí pasa algo en la vida de una infancia porque se enfrenta a una realidad, no sé, machista, Sí, sí, patriarcal en este mundo en el que vivimos y es muy complejo. Hay que tener, yo siempre digo que hay que tener muchos huevos para ser patinador claro, varón. sí, sí, me imagino. Están los prejuicios y los estereotipos de infancia, donde al chico la pelota porque va a jugar al potrero y a la chica la muñeca. Sí, Era inclusive yo así. supongo que también le pasa a las chicas, ¿no? Que Sí, por deciden jugar supuesto. al fútbol y no encuentran un espacio porque tampoco está habilitado también esos espacios, sigue costando mucho quitarle géneros a los olores, a los deportes, a los colores. Ujú. Claro, sí, me imagino. Y después del contacto cuando eras chico, bueno, en algún momento contaste que te tuviste que ir de tu casa, 14 años. ¿Cómo fue tu vida a partir de ese momento? Y ahí fue una peregrinación, creo que ahí empieza también otra parte, cuando hablábamos de las vidas que he tenido, Claro. ahí empieza otra parte de la vida donde me encontré solo, y a partir de ahí siempre seguí solo. Tuve la suerte de que me encontré algunas personas en el camino de mi vida que me ayudaron un montón,
pero siempre estuve solo, no, Claro. me costó un montón todo. Claro, Ahí sí. empecé me fui con mis abuelos, que ellos eran los papás de mi tía, y me dieron la posibilidad de patinar, pero a la vez también me hicieron trabajar. Tenía 14 años y tenía que trabajar en una carnicería todo el día, Claro. y ahí salir, ponerme los patines, y nada, parecía imposible. Mi tía tenía muchos VHS en ese momento, y yo miraba mucho VHS de los campeonatos mundiales, muchísimo, y prácticamente aprendí a hacer algunas dificultades técnicas del patinaje mirando VHS, porque el club donde yo iba era un club recreativo, y yo Claro. soñaba con competir, quería competir como los patinadores estos que se veían en los mundiales. Claro. Pero bueno, parecía imposible, dado lo que se estaba dando en la actualidad de ese momento, era como un sueño imposible. Claro. Alfredo, ¿cómo te va? Gabriel Fernández te saluda. Bueno, ¿cómo fue tu decisión de decir, bueno, voy a patinar, voy a ir y lo voy a realizar con todo lo que contabas antes, ¿no? Con los prejuicios y demás, que quizás antes era mucho más difícil que ahora, ¿no? En cuanto a ese tema. ¿Cómo fue tu decisión y cómo la tomaste y habla también de tu personalidad, ¿no? De decir, bueno, voy a hacer lo que realmente me gusta más allá de lo que pase después. ¿Sabes qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Sabes que yo pensaba que cuando me hacen esta pregunta no llego a responderla con total certeza de que realmente cuál era mi fuerza? Nunca me consideré un nenito con personalidad. Quizás de grande pude tomar más conciencia y decir, wow, mirá cómo tomé esa decisión en ese momento. Pero en ese momento era solo miedo, incertidumbre, soledad, no había algo que yo pueda decir, no, la verdad que yo de chiquito tenía una personalidad arrolladora, me llevaba del mundo No, era un pollito mojado, todo me daba pánico, me sentía muy solo. Y entonces creo que se lo atribuyo a que nací taurino. Claro. Y como es un signo tan arrollador ante la adversidad y siempre logramos salir adelante de cualquier cosa que se nos ponga en el camino, creo que sí, se lo voy a adjudicar a haber tenido la suerte de nacer taurino, porque de otra manera yo no tenía una plena conciencia de lo que estaba sucediendo con mis deseos o con mi vida. No sabía dónde la iba llevando, solo actuaba por actuar. Claro. Y también el hacer lo que amás también fue más fuerte, ¿no? Más allá de ser taurino y demás, pero hacer lo que verdaderamente te gusta, lo que te apasiona, va más allá, ¿no? De todo lo demás. Sí, yo creo que hoy por hoy es el motor de mi vida, cuando lo empiezo a comprender desde este lugar, ¿no? De decir, che, ¿cómo hace la gente para vivir sin una pasión? ¿Cómo hace un ser humano para vivir sin un sueño, un objetivo? ¿Qué lo moviliza cuando se levanta todas las mañanas? Y creo que sí, yo me apasioné tanto que sin imaginar todo lo que iba a venir después, porque realmente yo lo soñaba, pero de ahí a decirlo, lo sueño con la certeza de que esto va a suceder y lo voy a poder plasmar, no, porque mi realidad me tenía preocupado por otras cosas. Claro. Primero tenía que trabajar, evadir las piñas, evadir la pobreza, la discriminación, todo lo que me pasaba y me abordaba como criatura, como adolescente. Estaba preocupado por eso, y lo otro simplemente me subí los patines y era como un espacio de escape, ¿viste? Como me voy al club y me olvido del mundo entero. Claro. Ese mensaje, Alfredo, me parece que es tremendo, ¿no? ¿Cómo haces para soñar cuando tenés que pensar en cómo hacer para llegar a fin de mes y tener el plato de comida caliente todos los días, ¿no? Pero bueno, se puede, obviamente es más difícil, pero se puede. Claramente sos el ejemplo de eso. Sí, a mí me cuesta, ¿viste? Ponerme Sí. como ejemplo porque es difícil, es encontrar. Yo por suerte tengo muchos años de terapia, logré vender mi ego. A mí ya no me interesa que la gente me aplauda ni que nada, solamente que se ponga contenta cuando llego. Claro. Es el único objetivo que yo tenía en la vida y era cuidar mis vínculos, cuidarme como ser humano. Lo demás fue, viste, pasándome y bueno, ya después de adulto sí, la carrera el deporte, sí, me salvó la vida, la verdad que sí, me salvó la vida, porque yo cada vez que algo me atravesaba, me hacía complicar todo mi camino, me iba a patinar y me encontraba gente ahí adentro, encontraba esa libertad, ¿viste? Como transmitir a los pies, al cuerpo, Claro. La imaginación, lo que te vaya dictando la imaginación, inclusive estás jugando. Claro. Alfredo, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, a ustedes. Que tengas un buen día.
Hablábamos con el subcampeón mundial en su momento de patinaje artístico, Alfredo Wetmer.